a nivel superior. Y además, Jaime, el doctor Castiñeira es el vicepresidente de la Federación de Empresas de Servicios Públicos Europeos. En este momento, el doctor Castiñeira ocupa la dirección de las empresas de servicios públicos en la ciudad de La Coruña, en una ciudad gallega que es muy conocida por todos ustedes. Así que, doctor Castiñeira, por favor, yo le pediría que hiciera la introducción y la inauguración oficial de esta sesión, por favor. Bueno, como has pedido brevedad en la introducción, queda inaugurado. Pero nada, primero agradeceros a todos los que estáis, daros las gracias por dejarme estar aquí con todos vosotros, obviamente. Y nada, os cuento un poquito para situaros un poco dónde nace todo esto y lo que es un poco Elige. Como muy bien ha dicho Jesús, dirijo unas empresas públicas en Galicia, vinculadas al agua, al sector del ciclo integral del agua y vinculadas a los servicios, a las infraestructuras. A partir de ahí, hace años que estaba Jesús conmigo también, compartíamos la dirección de empresas públicas, nace una necesidad importante que es, nosotros, como sabéis, en todos lados tenemos varias asociaciones que suelen ser sectoriales, ¿no? La Asociación de Aguas, vinculada al servicio público, la Asociación de Vivienda, distintas asociaciones, pero realmente no existía una asociación transversal. Una asociación que defendiese lo que es el servicio público y los intereses de los servicios públicos sin entrar en cada sector. También sabéis, derivado de la crisis, ya hablando ya del año a partir de 2008, 2009, 2010, que en la mayoría de los países ya no se legisla sectorialmente, sino que se legisla a nivel general. Entonces, ahí hizo más falta tener una asociación que defendiese esos derechos y las buenas formas de los servicios en formas genéricos. Nos vemos afectados por leyes de presupuestos generales de Estado, nos vemos afectados por muchas leyes y entonces existía esa necesidad de una red como es Elige, que si bien el número de empresas asociadas tampoco es muy grande, dado que no es muchas las empresas públicas, 100% públicas y a nivel municipal que tenemos, sí que podemos decir que en lo que es en España, bueno, pues tenemos detrás de nosotros a casi 20 millones de ciudadanos, ¿no?, a los que les prestamos los servicios. Derivado de esta red Elige, y con Jesús, además quiero resaltarlo de la mano, nace la necesidad de prestigiar el servicio público, las buenas formas en el servicio público, porque al final es el ciudadano el que va a recibir el servicio y las empresas públicas tienen algo, o la prestación de los servicios públicos tienen algo distinto a lo que es el mercado que conocemos privado, todos de las sociedades, y es que a nosotros nos gusta compartir. Nosotros no tenemos ningún privilegio, no tenemos ningún problema a la hora de compartir las buenas formas. Entonces, de ahí nace una idea que es la de la Escuela de Servicios Públicos. Una escuela que lo único que está buscando es valorizar, prestigiar el servicio público y formar a aquellas personas que van a dirigir servicios públicos o a los que ya los están dirigiendo en la mejor forma, compartiendo intereses, compartiendo ideas. No queremos una formación de inicio, no. Presuponemos que todos los que entran en una escuela de este tipo ya tienen conocimientos, lo que intentamos es mejorarlo todo. Bueno, simplemente era un resumen, posicionar un poco dónde estamos. Vuelvo a decir que me hace una ilusión extraordinaria estar aquí hoy, poder dar este pistoletazo de salida y cruzar, nunca mejor dicho, el charco, además refrescarnos con esos 7 grados que acabáis de decir que tenemos por el otro lado cuando aquí nos estamos friendo. Pero de verdad que muchísimas gracias. Estoy encantado de inaugurar esta primera webinar. Seguro que nos vamos a ver mucho más y que sea de interés para todos. Y gracias, Jesús, por darme esta palabra. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, pues sí, así más vamos a dar paso a la sesión de hoy. ¿Qué demandan los ciudadanos de sus servicios públicos después del COVID? Decimos después, pero muchos todavía estamos inmersos en el COVID. Nosotros acabo de ver las noticias y está habiendo recesión en muchos lugares. En España estamos teniendo rebrotes en muchos lugares y veremos a ver cómo termina todo esto. Decía hace un momento Álvaro desde Bogotá que no se escucha y también María Álvarez que no se escuchan desde Barcelona. Para escuchar me dice Eric Pérez que tiene que activar la llamada si está en el celular o pedir entrar desde el celular. Yo creo que la mayor parte está escuchando. Entonces, si alguien no escucha, debe ser un problema de configuración propia del equipo, porque me parece que estamos todo el día. Desde Perú me dice que se escucha bien y María Álvarez dice que ya está, con lo cual se escucha bien desde Bogotá.
Bien, seguimos. Esperamos que puedan solventar estos problemas técnicos. Bien, para ver qué demandan los ciudadanos después de los servicios públicos después del COVID, hemos pensado en un panel como el que tenemos esta tarde aquí, que podía ser tener otra configuración, pero creemos que hemos dado una configuración interesante y agradezco en este caso el trabajo que Juan Camilo González desde la Fundación Ortega y Marañón y Antonio Fernández Pollato y Ana María Alonso también desde la Fundación Ortega y Marañón están haciendo a través del equipo de Goberna para darle solidez a este proyecto de la escuela. Gracias, Juan Camilo, porque has incorporado a los ponentes del otro lado del charco. Hemos pensado en un cuadro formado por las personas que han visto ustedes hasta ahora en el cartel anunciado. Y para empezar, le pedimos a Paula Riveros, que es la creadora de una empresa 360 Trend Lab, que se dedica al análisis de tendencias. Ayer hablábamos con ella preparando esta reunión, que nos indique cuáles son, a sus juicios, las tendencias que vamos a encontrarnos en los ciudadanos, tanto antes del COVID como después del COVID, porque evidentemente nosotros en la escuela ponemos al ciudadano en el centro del tablero y son sus tendencias y lo que ellos demandan lo que nos interesa. Si te parece, Paula, introduce tú el tema de las tendencias y a continuación empezamos el debate. Perfecto, muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí. Voy a hablarles de algunos lineamientos principales en tendencias que nos van a indicar y que nos van a anticipar un poco hacia dónde deberíamos estar llevando las empresas del sector público. Primero que todo quisiera un poco definir de qué se tratan las tendencias. No estamos hablando solamente de cifras o de curvas financieras o de, digamos, de negocios, sino también de estilo de vida. Y esto es importantísimo porque el estilo de vida de las personas va a modificar esos hábitos, esas expectativas, esos imaginarios, esas formas de relacionarse y de comunicarse dentro de lo público, tanto de lo privado, pero también de lo público. Entonces es importante tener en cuenta esta parte más humana, más cualitativa a la hora de pensar en proyectarnos hacia el futuro en el sector público. También es importante definir o hacer un marco de qué significa lo público. Por supuesto, vamos a orientarlo hacia lo que es el Estado, hacia lo que es el gobierno, pero también habría que pensarlo en ecosistema, cómo los servicios públicos incluyen también el sector privado, el sector independiente, las soluciones que vienen de emprendimientos independientes, las startups e inclusive la academia que reflexiona sobre lo público. Entonces, ya teniendo en cuenta esta visión un poco más amplia de lo que son las tendencias, ya podemos estar pensando en cuáles son esas tendencias que venían ya emergentes antes del COVID, que ya, digamos, se manifestaban, ya podíamos verlas, pero que desde el momento de declararse en pandemia se dieron una acelerada, se dieron una subida, se impulsaron y vamos a seguir viéndolas tomar auge, no solamente ahora durante la pandemia, sino post pandemia. También es importante aclarar que estas tendencias no son solamente de una región o de un país, sino que realmente son globales, son internacionales, y hay que pensarlas pues en un nivel macro, porque nos van a estar influyendo en general a todos y en distintos aspectos. Pensamos en un antes y un después del COVID, no solamente en este futuro inmediato, en el ya, en el que vamos a hacer, sino también en cómo esta coyuntura nos marca de aquí a 10 años, cómo nos vamos a estar relacionando con el sector público del 2020 hasta el 2030. Es por esto que también estas tendencias de las que les voy a hablar no son a corto plazo, sino que son pensadas a un largo plazo y idea importante, las tenemos que pensar en proceso, no como una solución de la urgencia del hoy, sino cómo nos vamos a programar para este tipo de situaciones de crisis de aquí a unos 10 años como pauta de innovación, como pauta de evolución estratégica en el sector público y en las empresas públicas. Estas tendencias se manifiestan, o digamos son importantes, van a tener impacto en el sector público, pero también las vemos reflejadas en categorías de consumo
que vienen desde lo privado. Entonces es importante tener en el radar, estar monitoreando qué pasa en el sector privado, esto cómo se refleja en el estilo de vida y estas tendencias después cómo van a formar parte de las expectativas y de las necesidades que tienen los usuarios dentro del sector público, dentro de las empresas públicas. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, son 5 tendencias. La primera es resiliencia. De la resiliencia venimos escuchando desde hace rato como algo un poco motivacional, pero lo importante que descubrimos durante esta crisis es que necesitamos organizaciones más resilientes, más resistentes a la adversidad. Esto implica flexibilidad y recursividad. Esto implica comunidades y equipos que se adaptan rápidamente al cambio, que saben trabajar bajo el principio de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, pero esto no nos detiene, seguimos adelante. Y esta resiliencia, esta capacidad de adaptarse y fortalecerse dentro de la crisis, forma parte de un core estratégico. No es solamente un programa que desarrollamos ahora como para salir de la emergencia, sino que forma parte del core estratégico de la empresa y se ve reflejado en todas sus distintas fases de operatividad o inclusive en su forma financiera de funcionar. La segunda tendencia es co-creación. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque necesitamos que el sector público y las empresas públicas sean más participativas, que tengan una relación mucho más cercana con el usuario, con un usuario que no es pasivo, sino que es activo y es proactivo, que se sabe autogestionar, que sabe proponer, que también está empoderado para poder manejar mejor sus propios servicios públicos. Y algo muy importante, poder pensar a futuro teniendo en cuenta a ese usuario. No solamente, digamos, como una cuestión de empatía, estoy pensando en él, sino cómo lo incorporamos a que el mismo usuario sea el que propone y activa y co-crea y se le da las herramientas para que pueda participar en ese futuro, que él se sienta dueño del futuro a través de la empresa del sector público. La tercera tendencia es la transparencia, porque, digamos, no solamente por una cuestión ética, que es importante, sino porque vamos a tener un usuario mucho más vigilante, mucho más atento, que, digamos, se vuelve también vocero de la marca, que se vuelve vocero del servicio que está recibiendo y que asimismo va a hablar bien o va a hablar mal de ese servicio que recibe. Esta transparencia hay que verla no solamente en cuestiones de comunicación, de estamos informando lo que estamos haciendo, sino también en cuestión de incorporar dentro del core del servicio, del negocio, herramientas de trazabilidad y de seguridad para que esta transparencia sea... Escucho por ahí un micrófono, tal vez hay que apagar micrófonos. Esta transparencia sea sistémica, forme parte de toda la organización y esté, digamos, en cada una de las fases de la organización. La cuarta tendencia va a ser la personalización. Esto significa que necesitamos unos servicios públicos, una empresa que es mucho más inclusiva, que atienda necesidades particulares, que para poder atender esas necesidades es muy versátil, se adapta a las distintas situaciones, se adapta a los distintos ciclos de vida o responde a los distintos ciclos de vida, tiene en cuenta un relevo generacional, piensa en las poblaciones teniendo en cuenta sus particularidades culturales y sociales e incluso geográficas. Digamos que dentro de esta personalización es súper importante pensar en ciudades inteligentes, pero también en territorio. ¿Cómo hacemos que estas soluciones de personalización lleguen a todo el territorio, especialmente en Latinoamérica, donde tenemos territorios mucho más rurales y también desigualdades sociales mucho más intensas? Entonces, esta personalización se trata de que realmente le llegue a todos los ciudadanos, considerando sus circunstancias muy, muy particulares y que la personalización se vea reflejada en productos y en servicios, en un portafolio mucho más versátil, amplio y que realmente sí se puede adaptar. La última tendencia, que es realmente la que no podemos pensar el sector público sin ella, es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad la vamos a pensar en 3 aspectos. Por un lado, social, que sea socialmente sostenible, que tenga en cuenta la diversidad, la biodiversidad de personas que somos y de culturas, que sea también financiera. Esto es indispensable, la sostenibilidad financiera, para que realmente podamos pensar en procesos a largo plazo. Y por último, por supuesto, la sostenibilidad medioambiental, que
digamos, forma parte de la expectativa del imaginario de los usuarios del presente y del futuro, especialmente los más jóvenes, pero también porque si no, realmente no va a ser posible, y aquí entran a jugar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que seguramente los otros speakers van a desarrollar un poco más. ¿Cómo hacemos para que esta sostenibilidad integral forme parte no solamente de un programa de la empresa o digamos de la fundación o de una de sus áreas, sino que también forme parte de su core estratégico, desde el fondo, desde la columna vertebral de la empresa, para que también existan cambios que son sistémicos, que forman parte de toda la organización. Hay una tendencia que también es de las que va a estar marcando nuestro futuro hasta el 2030, pero que quiero que la veamos no como un fin, sino como un medio, que es toda la digitalidad y la tecnología. Entonces, la tecnología va a ser el facilitador de las otras 5 tendencias, va a ser un medio, va a ser, digamos, el vehículo para que se puedan cumplir estos objetivos y estos propósitos, pero no hay que verla como un fin en sí mismo, no es la tecnología porque sí, sino la tecnología al servicio de todo lo demás. Para concluir, quiero que pues ser muy enfática en que nuestro panorama del COVID, del virus, estamos en una dualidad entre las urgencias del hoy y entre lo que nos plantea esta crisis para como proceso hacia un futuro. Entonces hay que tener la suficiente flexibilidad para poder ir solucionando las urgencias del ya, del hoy, que van a ser duras, difíciles a nivel social, financiero y operativo. Esto va a ser 2020-2021, pero cómo también nos preparamos para esos procesos de aquí a unos 10 años que también digamos, nos estallan en la cara como nos estalló el virus, pero cómo hacemos para irnos preparando para que realmente no vayamos de urgencia en urgencia, sino que lo podamos ir planteando desde antes y pronosticando desde antes. Entonces, mi mensaje final es: el futuro empieza hoy, en el presente, pero teniendo en cuenta que debemos generar propuestas que van a largo plazo, que son sostenidas en el tiempo, que tienen continuidad y que vamos a ir viendo en metas y logros paulatinos. Entonces, muchas gracias, espero no haberme excedido en tiempo. Muy bien. Quedo atenta a preguntas. Muy bien, gracias Paula, muchísimas gracias por tu primera intervención. Quiero saludar también a los amigos que se han conectado desde, aparte de Argentina, Colombia y España, a los amigos que están conectados desde Ecuador, Perú y Bolivia, que tengo controlados por el chat. No sé si hay alguien más fuera, aparte de estos 6 países, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia y España. Es un placer tenerles a todos con nosotros. Paula nos ha colocado 5 tendencias: la resiliencia, la capacidad de salir adelante ante la adversidad; la co-creación, el ciudadano participa en la creación de los servicios públicos; la transparencia, que tiene que ser sistémica, está ya exigida por el ciudadano; la personalización, tenemos que el ciudadano va a demandar unos servicios públicos adaptados a sus características, no generales, por tanto no hay café para todos; y la sostenibilidad financiera, social y también ambiental. Y para todo ello, la utility de la tecnología y la digitalización como un elemento a utilizar. No confundir la urgencia del momento con las necesidades del futuro, y hay que atender las 2 cosas. Frente a esto, los servicios públicos durante la crisis y posteriormente a la crisis les toca jugar un papel importante. Y yo quería aquí dar paso a nuestros amigos, a José María Guío, que es profesor director ejecutivo de Bersenstein, consultora especializada en temas de administración pública, y fue consultor senior del Banco Mundial, del BID, del PNUD. José María, el papel de los servicios públicos antes y después del COVID, y esta pregunta va a ir también después para el doctor Acosta y para el doctor Castiñeira. ¿Cómo lo veis? Oh, buen día, gracias por la invitación, ante todo. Un placer compartir panel con todos ustedes. A ver, tratando de ser breve en esta problemática, el primer punto que me gustaría hacer es que no olvidemos, pensando hacia adelante respecto a la post-pandemia, al post-COVID, dónde estábamos antes. Y dónde estábamos antes respecto a la
situación en que los servicios públicos se encontraban en nuestra región, particularmente yo me refiero más al Cono Sur, que es el que más conozco, habría que comenzar por señalar que, digamos, desde el punto de vista de los usuarios y desde el punto de vista de los ciudadanos, digamos, que los sostienen, el grado de satisfacción respecto a la calidad, precio y eficiencia de esos servicios es, digamos, en promedio muy bajo. Uno, si toma, digamos, la situación de las empresas de electricidad, las telefónicas, incluso gas y agua, digamos, para tomar las básicas, probablemente se encuentren entre estas empresas y en estas áreas la mayor cantidad de quejas, digamos, por insatisfacción en el servicio. Digo esto para, mientras pensamos hacia adelante, saber dónde estábamos en el momento anterior, inmediatamente anterior a la emergencia. Porque en parte este stock va a estar condicionando también las oportunidades y las situaciones de salida. Es imposible pensar completamente en esta nueva normalidad como un punto de partida de cero. Tenemos una historia que en el caso de nuestros países tiene un primer momento donde la centralidad del Estado es muy crucial en la provisión de los servicios. Y un segundo momento, si ustedes quieren, alrededor de los 90, donde los procesos de privatizaciones, de centralización, dieron paso a modelos más de participación privada, público-privada en la gestión de servicios. Esta situación, incluso en muchos aspectos y en muchas empresas de servicios claves en nuestros países, ha sido revertida por la reestatización incluso de muchos de estos servicios. En el caso del agua en la Argentina, por ejemplo, al menos en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, este es un primer dato. El segundo que me parece importante señalar respecto a dónde estamos y dónde estábamos, y como un desafío hacia adelante, es la equidad en el acceso a los servicios. Vivimos en el continente más inequitativo y en la región más inequitativa, con desigualdades que probablemente sean agravadas en la situación económica de la salida de la pandemia. Ya teníamos problemas graves de acceso a servicios públicos básicos, y debemos tomar como en cuenta que esta puede ser una condición importante también que nos esté, digamos, condicionando la salida de la situación COVID. De una situación de acceso complicada, digamos, marcada por la inequidad, a situaciones de escasez presupuestaria que hagan difícil sostener la expansión de estos servicios y su universalización. Esto está de la mano de los cuadros de tarifas que en muchos casos han sido, digamos, desacoplados del ciclo económico, sobre todo en contextos de inflación alta como el argentino, donde siempre existe, digamos, un problema de intervención sobre el cuadro tarifario que afecta obviamente rentabilidades e inversiones futuras. De modo que aquí también tenemos un problema de herencia inmediatamente anterior a la situación COVID, que nos va a estar marcando incluso con mayor presión, dada la recesión efectivamente que vamos a tener que enfrentar en el contexto inmediatamente de salida. Y para terminar de caracterizar un poco el cuadro de dónde estábamos en una situación donde tenemos más acceso, tal como Paula nos estaba señalando, digamos, desde la tecnología y desde la posibilidad de emisión de múltiples voces de ciudadanos que se organizan a través de demandas y no necesariamente tienen su correspondencia en la satisfacción por parte de la política pública o de la gestión pública. De manera que tenemos gobiernos locales muy tironeados, muy presionados por voces, por una multiplicidad de voces y demandas en una situación de recursos escasos y en contexto recesivo. Y el último punto, para no perder demasiado tiempo en el pasado, tiene que ver con el último punto que señalaba también Paula, que tiene que ver con transparencia, transparencia barra temas de corrupción y opacidad en ámbitos, digamos, contractuales de estos servicios que en parte han complicado, digamos, no solamente la gestión, sino también la regulación y el acceso y, por supuesto, la eficiencia y los costos. Es decir,
José María, bueno, les digo a todos, parece que se nos cuela un hacker y pone música y hemos intentado expulsarlo. Igual si aparece otra vez, pues intentaremos hacer lo mismo. Disculpen esta interrupción. Nada, sí, no, sí, escuché, no pensé que estábamos teniendo tanta repercusión como para que nos hackeen desde, no sé, decía que nos mandaban saludos desde la Unión, desde Rusia, pero bueno, en fin, que si quieres trato de concluir un poco de donde estaba. Sí, sí, por favor. Bueno, había hecho un resumen acerca de la situación pre-COVID, digamos, porque me parecían que eran desafíos que iban a quedar pendientes y que podían ser agravados por los contextos recesivos en los que entraban nuestras economías, que van a afectar las tasas de recaudación, los cuadros tarifarios y probablemente el esquema de provisión de estos servicios en lo que hace la relación público-privado. Había hecho mención a temas de insatisfacción, de inequidad de acceso, que me parecen tremendamente relevantes cuando hablamos de América Latina. Es decir, seguimos con importantes, digamos, porciones de nuestra población donde todavía estamos lejos de una satisfacción universal de servicios básicos. Pienso solamente en el agua, para poner como ejemplo. Y una presión creciente, incluso de la mano de la participación directa de usuarios y ciudadanos sobre gobiernos locales que se encuentran también con la dificultad de no contar con los recursos o no modernizar la gestión. Entonces, digamos, hay un desacople entre demandas y oferta, digamos, aquí. Para ir concluyendo respecto a la situación post-COVID, por lo que parece vamos a vivir en un mundo más estatal que el que estábamos, o al menos con una centralidad mayor del Estado, y probablemente redefiniendo algunas cuestiones regulatorias que tienen que ver con la esencialidad de los servicios, el acceso, su financiamiento, digamos, y en esto de más Estado, digamos, no sé, paradoja de que hay más Estado sin menos recursos. Es decir, que digamos, la gestión, financiamiento y sostenibilidad del mantenimiento de los servicios va a estar tironeado por esta tensión. Digamos, de mayor centralidad, mayor definición de, digamos, servicios que son considerados esenciales, que se incorporan los recursos para satisfacerlos. Este es creo que el desafío más importante que enfrentamos de salida de la pandemia. Luego me parece también, y para pensar en nuestras metrópolis en América Latina, que tenemos una sobrecarga de demandas en situaciones de difícil satisfacción, que contemplan a la entera provisión de servicios básicos, desde la recolección de residuos al medio ambiente, a la provisión de agua potable, electricidad, gas, etcétera, por hablar de los servicios básicos. Es decir, aquí, digamos, yo imagino el mundo post-COVID como un mundo más tensionado, muy participativo, con mucha incorporación de tecnología en la voz y no necesariamente acoplado en tiempo sincrónico con la capacidad de financiar y proveer y gestionar razonablemente la provisión de esos servicios. Para finalizar, creo que el desarrollo tecnológico inevitablemente nos lleva en esta dirección de mayor voz, de multiplicidad de audiencias, de organización y autoorganización de la agenda por parte de los usuarios y los consumidores, y veo un Estado que va a intentar, digamos, satisfacer las necesidades crecientes en contextos recesivos, y en lo inmediato lo que imagino en este escenario es mucha presión y mucha tensión entre ofertantes y demandantes de servicios. Por cierto que concuerdo con Paula sobre las tendencias de mediano y largo, cerca de una creciente, digamos, incorporación de tecnología, del desarrollo del gobierno electrónico, que ya habíamos tenido un paso adelante en la región mucho tiempo antes, en los últimos 15 años por lo pronto, lo venimos teniendo, pero también el acceso a esta tecnología es dispar. O sea, vivimos en una región
muy dispar, muy desigual, y el impacto de estos fenómenos también, obviamente, a veces ratifica esta inequidad y esta desigualdad, y no necesariamente la subsana. Hago un punto aquí y luego, en todo caso, seguimos conversando, porque me perdí un poco con el hacker, ¿saben? Vale, disculpad que tenía que activar, Eva, el sonido. Bueno, sí, nos hemos podido un poco todo con el hacker. Yo no sabía esta incidencia ni que había gente tan aburrida que se dedicaba a esto. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Alguien ha dicho en el chat que menos mal que ha puesto solo música y no ha puesto algo indecente en la pantalla. En fin, todo está por llegar y nos tenemos que descubrir ante este tipo de cosas. José María, gracias por tu intervención. Sí. José María Guío nos ha hecho un panorama de dónde partimos, Pablo, porque no partimos de una situación idílica y además una situación muy asimétrica, y sobre todo ha puesto el dedo en la inequidad de los servicios, del acceso a los servicios públicos en muchas regiones, sobre todo en regiones de América Latina, donde las distancias son mucho mayores y el acceso es totalmente diverso. El doctor Amílcar Costa ha sido ministro de Minas y Energías en Colombia, fue también presidente del Parlamento, presidente del Senado, perdón, senador, ha sido columnista y además creo que es una persona de bastante referencia y reputado en Colombia y con mucho tiempo ya en la trayectoria. Doctora Acosta, ¿cómo ve el panorama pre-COVID, post-COVID en los servicios públicos? Decía usted ayer que era importante tener en cuenta la omnipresencia del Estado y la importancia que van a cobrar los objetivos de desarrollo sostenible en los próximos años. Doctora Acosta. Tiene que activarte ahí. Muchas gracias, Jesús. En primer lugar, quiero decir que parto de las megatendencias planteadas por Paula acertadamente. Me ahorra el tiempo, la intervención de José María, porque él, con su exposición, nos ha mostrado un retrato hablado de lo que es una realidad común en América Latina. Yo diría que nuestra historia en materia de prestación de los servicios públicos es una historia común. Dicho esto, voy a situarme ahora en donde estamos, porque ya José María nos describió muy bien de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde vamos. ¿En dónde estamos? Hace ya 4 meses que tocó a nuestras puertas en la región la pandemia del COVID-19. Se ha expandido rápidamente al punto que América Latina se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia. Los gobiernos, el Estado, tuvo que tomar unas medidas extremas para contener su propagación. Entre ellas, el aislamiento preventivo. Y ese aislamiento preventivo se tradujo en una virtual parálisis de la economía, que aún permanece en alguna medida, empieza a salir, en el caso de Colombia, de un coma inducido. Porque la economía ha estado y permanece todavía en cuarentena. Las consecuencias, desde luego, no se hicieron esperar. Según la CEPAL, en América Latina, en lo que va de esta pandemia, prácticamente hemos borrado con el codo de la pandemia los avances que se habían logrado con la mano en los últimos 10 años, especialmente en materia social. Hemos perdido avances que se habían logrado en reducción de la pobreza y el desempleo se ha disparado. Pero concuerdo con José María que
efecto de la pobreza, el desempleo, la desigualdad, no vinieron con la pandemia. Lo que ha hecho la pandemia es exacerbar todas estas manifestaciones deplorables en lo social. Bien decía Buffett que cuando baja la marea es que se sabe quiénes estaban nadando desnudos. Y eso es lo que nos ha pasado. Esta pandemia se ha encargado de poner al desnudo nuestra falencia, nuestras precariedades. Y claro, en la medida en que se afecta y se ha afectado la economía y se ha disparado el desempleo, todo esto se traduce en una pérdida de ingresos, por consecuencia en una pérdida de la capacidad adquisitiva y la capacidad de pago de los usuarios. Y no es para menos. Yo pongo como ejemplo lo que ha pasado en Colombia. Según un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, muestra cómo la clase media consolidada en Colombia pasó del 30% al 12.7%. La clase media vulnerable ha pasado del 37.7% al 28.6%. Y la pobreza, imagínense, de 29.8% a la que se había reducido en los últimos 10 años, se muestra ahora con un 59.5%. Entonces, si bien es cierto, las empresas prestadoras de los servicios públicos no le han fallado a los usuarios. Se ha mantenido con regularidad la prestación del servicio, que dicho sea de paso, en Colombia y en América Latina, es una responsabilidad del Estado garantizar su prestación. Si bien es cierto, se ha mantenido la prestación de este servicio con relativa continuidad, eficiencia. Sin embargo, para que eso se pudiera hacer posible, como lo manda además la ley, fue necesario que el Estado se jugara a fondo, tomando una serie de medidas de mitigación de los efectos, porque claro, la gente sin capacidad adquisitiva, sin capacidad de pago, empezó a colgarse en el pago de sus facturas. Y esto, lógicamente, empieza a afectar la caja de las empresas prestadoras de los servicios. Y esto tiene, lógicamente, un efecto dominó que podría llevar a una crisis sistémica en la prestación de los servicios. Pues para evitarlo, el gobierno, en el caso colombiano, tuvo que tomar una serie de medidas. La primera de ellas fue diferir el pago de las facturas. Segunda medida que se tomó fue congelar las tarifas. Tercera medida que hubo que tomar fue el que se reconectaran aquellos usuarios a quienes se les había suspendido la prestación del servicio por impago de sus facturas. En fin, se tomaron una serie de medidas para garantizar la continuidad en la prestación del servicio. En ese caso, como es obvio, el tema que tenemos por delante en estas condiciones, decía, adquiere mucha relevancia los objetivos del desarrollo sostenible.
De esos 17 objetivos del desarrollo sostenible, 7 de ellos tienen que ver con la prestación de los servicios públicos, pero especialmente 2. El 6º, que plantea el agua y saneamiento básico, y el 7, que plantea el acceso a la energía y que además esta no sea contaminante. Son los 2 objetivos del desarrollo sostenible que tienen que ver directamente con la prestación de los servicios públicos esenciales, como son el de la energía, el agua potable, el saneamiento básico, especialmente. Entonces, en estas condiciones, en la medida en que todavía todo es incertidumbre, no sabemos cuánto vamos a demorar para salir de esta pandemia. Está lejos todavía la vacuna. En el caso de Colombia y creo que de los demás países de América Latina, todavía no hemos llegado al pico de la curva de la pandemia. Estamos hablando todos los días del aplanamiento. Sin embargo, la pendiente sigue todavía muy empinada. En el caso de Colombia, estamos en estas circunstancias. Esto me lleva a decir, y con esto voy concluyendo, que se impone la necesidad de que muchas de estas medidas a las que hice alusión anteriormente, que fueron tomadas en el caso de Colombia al amparo de la declaratoria de una emergencia económica, social y ambiental, se van a tener que extender, se van a tener que prolongar en el tiempo. Máxime cuando, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con la CEPAL, todas coinciden en que la salida, la reactivación de la economía va a ser muy lenta. Que este año vamos a cerrar con una recesión que no tiene antecedente en los últimos 100 años. Y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, América Latina llevará la peor parte. La recesión en América Latina va a estar mucho más profunda de los demás países y del promedio mundial. Y esto tiene que ver también con lo que señalaba José María, es de dónde venimos. América Latina, después de durar casi una década creciendo por encima del promedio del crecimiento global, pues ya llevamos por lo menos 5 o 6 años que el crecimiento de la economía de América Latina ha estado por debajo del crecimiento de la economía global. Entonces no es de extrañar que con los efectos del COVID, la recesión en América Latina sea más profunda y de pronto más prolongada. Pues todas estas entidades que he mencionado coinciden que antes del 2022 no vamos a nivelarnos con relación al año 2019. Así las cosas, se requerirá un gran esfuerzo adicional por parte de los gobiernos para poder paliar las consecuencias, las secuelas que nos van a quedar de esta pandemia y de esta manera asegurar el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, que por lo demás, en el caso de Colombia, tenemos un enorme compromiso, puesto que al fin y al cabo Colombia fue el promotor de los objetivos del desarrollo sostenible en la cumbre Río +20, que posteriormente fue acogida por las Naciones Unidas, y además porque para Colombia, además de ser signatario de este acuerdo del 2015, que coincide este año también con el Acuerdo de París, que va de la mano con los objetivos del desarrollo sostenible,
es vinculante para Colombia, toda vez que el Congreso de la República ratificó a través de la ley el Acuerdo de París y el gobierno colombiano firmó y además ha venido desarrollando las políticas tendientes a cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Yo dejo allí en esta primera intervención. Muchas gracias. Gracias, doctora Costa, por su intervención. El doctor Acosta realmente ha dejado un poco la pelota en el aire sobre no sabemos en qué momento vamos a salir de la pandemia y posiblemente estas medidas de urgencia se tomaron en su momento van a tener que ser prolongadas. En España hemos visto que los expedientes de relación de empleo se han extendido hasta el 30 de septiembre y evidentemente es claro que todo el que no ha podido se está colgando al cuello del Estado para poder pasar esta pandemia. En este panorama los servicios públicos van a tener que seguir funcionando en un régimen en el que les va a faltar la gasolina, les va a faltar la dotación presupuestaria porque los impagos que están habiendo pueden ser grandes. Eva, mientras termino de hablar, por favor, libera del silencio al doctor Castiñeira, que me está diciendo que si no, no puede hablar y su aportación seguro que va a ser muy interesante. Doctor Castiñeira, yo le abriría... Hay un par de preguntas en el chat sobre la gestión de la calidad en los servicios que también hay que empezar a potenciar. Nos lo pregunta Daniel Enrique Cano López. Y también Alba Rubí nos habla sobre las dificultades de acceso a los servicios tecnológicos en algunas zonas, en este caso de Colombia. Evidentemente se pueden hacer muchas cosas apoyadas en la tecnología, pero si la tecnología no llega y lo que tiene que llegar es el canuto de Internet, será difícil poder hacer. Dejo estas dos preguntas en el aire y también os digo que les digo que si quieren ustedes intervenir, o bien sea por el chat o en la barra del Zoom, tienen ustedes unas reacciones levantando la mano y ya sabría que querían hablar y le podemos dar la palabra al final de la intervención del doctor Castiñeira. Nuestra idea es intervenir al doctor Castiñeira y después haremos un nuevo recorrido breve sobre el resto de ponentes para dar paso a un coloquio. La idea es, como saben, acabar en torno a la hora y media de programa. Doctor Castiñeira, nuevas formas de prestar los servicios públicos después del COVID ante esta tensión presupuestaria. Bueno, la verdad es que mis compañeros y compañeras lo han puesto difícil porque la verdad es que, bueno, pues se ha hecho creo que una fotografía muy fiel de lo que hay. Yo aquí sí que puedo hablar incluso con las reuniones a nivel europeo, como bien decías, desde los servicios públicos europeos, ¿no? Que nos hemos reunido ahora antes y después del COVID. Voy a hacer mía un WhatsApp de estos de los grupos que te envían una fotografía, pero me pareció muy adecuado y es que las cosas que vuelven a la normalidad son las que ya eran normales antes. Entonces, claro, no podemos pensar que los servicios públicos creo que ni empeoran ni mejoran. Simplemente con una crisis de esta tipología lo que hacen es remarcar más su situación. Si eran buenos, obviamente han tenido que responder. Si no eran asequibles, si no buenos, pues creo que no habrán funcionado. Es muy importante y creo que de inicio hablar de que recordemos de dónde nacen los servicios públicos. Los servicios públicos nacen desde la época feudal. Y recordemos los grandes saltos históricos de los servicios públicos y su mejora siempre han sido vinculados a una crisis. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, hablamos en Francia de la Revolución Francesa. Obviamente ha sido la sociedad la que ha demandado, ya sea por pobreza o ya sea por crecimiento económico, unos servicios públicos de calidad. Sinceramente, creo que la mejor noticia en los países que han funcionado es que no ha sido una noticia el servicio público. Allí donde ha funcionado el suministro de agua, ha funcionado allí. Entonces creo que de cara al ciudadano, lo que es a nivel europeo, se ha mantenido un servicio público de calidad. El ciudadano no lo ha echado en falta, que es la mejor noticia, vuelvo a decirlo, no ser una noticia durante un problema tan grave, viendo de las televisiones la de muertes que hay diariamente. Pero a mí quizás para lo que es el servicio público, y perdonadme la frialdad, creo que no es un antes y un post-COVID. El COVID creo que no es, en ese caso no es importante, vuelvo a decir. Yo creo que lo importante es la crisis financiera que viene detrás del COVID. Es decir, la financiación de los servicios públicos. Aquellos sitios donde no hay servicios públicos, que decís que no hay tecnología, no tenemos transparencia, no tenemos inversión, creo que el problema va a venir por la crisis económica y no por una pandemia. La pandemia sí ha sido coyuntural para, dentro de los servicios públicos, que ocurra una crisis económica y social muy, muy grave que todavía tenemos que ver, que nos la estamos imaginando, pero todavía no la tenemos. Entonces creo que lo que los estados, comunidades autónomas en otros sitios o provincias,
Lo que van a tener que hacer es planes de inversión, garantizar la financiación, la asequibilidad. Recordemos que el servicio público ha de ser asequible a todos, por su definición. Necesitamos que sean universales, tienen que llegar a todos. Entonces yo creo que la inversión de los estados, la financiación, retomar la verdadera idea de colaboración público-privada, no la privatización de los servicios públicos, que yo no creo en ella. Yo creo que la colaboración público-privada sí, pero siempre con un respaldo y un control de las administraciones. Entonces, creo que ese antes y post-COVID lo único que va a hacer es un antes y post-crisis en lo que es la mera afección a los servicios públicos. Por nuestra parte, todos los servicios públicos que son gestionados, en este caso por empresas, van a sufrir los no incrementos. Obviamente se han tomado políticas de no cortes de suministros, se han tomado políticas de moratoria en el pago de las facturas, de las tarifas. Es un problema económico y financiero de cada sociedad, pero ahí sí que tienen que estar los estados. Entonces, bueno, creo que el análisis real lo vamos a padecer con esta crisis social, económica, el incremento de paro que va a haber, la asequibilidad de los servicios públicos pese a la falta de pago de los propios servicios y la necesidad de inversión. Creo que las líneas generales, pesimistas en este caso, van a ir por ahí. Muy bien. Nos han preguntado algunos de los asistentes sobre la implementación de los controles de calidad, como he dicho antes, en los servicios públicos y después que el tema de teletrabajo y la mensajería electrónica que vienen para quedarse puede generar algunos aspectos de exclusión social. También se habla del debate entre la banca pública y la banca privada. Dejo esto en el ambiente porque alguno de los ponentes quiere intervenir sobre estos temas, pero a mí me gustaría saber, en la nueva situación, en la situación de crisis presupuestaria, de debilidad de ingresos, ¿qué estructura deberían entonces asumir las empresas de servicios públicos? ¿Cómo deberían reorganizarse en este caso para seguir prestando los servicios públicos atendiendo a las tendencias que Pablo decía en el comienzo, de la mayor exigencia, de la transparencia y de todos estos aspectos? José María, Paula, ¿cómo veis esta nueva situación de las empresas de servicios públicos en la nueva posición, Paula? Creo que hay que activar a Paula, Eva. Sí, ya, aquí estoy. Bueno, las empresas de servicios públicos van a tener que ser muy recursivas para poder ajustarse a estas nuevas necesidades. Siento que hay una vigilancia mucho más importante precisamente en estos momentos de crisis, porque hay una sensibilidad del ciudadano sobre todos los aspectos de la vida, pero también sobre lo que yo estoy recibiendo del Estado y de los servicios a los que tengo derecho. Y esto representa un reto importante para las empresas de prestadores de servicios, porque tienen que no solamente operativamente resolver cómo prestar el servicio en estos momentos, sino también dar una atención muy cercana a estas demandas de la población que va a estar en vulnerabilidad y en sensibilidad debido a las circunstancias y a la adversidad tan duras a las que estamos enfrentados. Especialmente en nuestros territorio colombiano y en Latinoamérica, en la que la población es rural y vulnerable en una gran proporción, pues va a estar enfrentada a retos importantes en los que tiene que atender esas necesidades y tiene que hacerlo muy ágilmente. Entonces, pues pienso que esa va a ser como uno de los principales retos en este caso. Gracias, Paula. José María, el tema del teletrabajo y la administración electrónica puede llevar a la exclusión social, viene para quedarse, puede haber oportunidades. Yo creo que sí, que viene para quedarse, que va a haber oportunidades, pero también un poco ratifico lo que se ha dicho y lo que también manifesté al comienzo, digamos. Tenemos una distribución de accesibilidad a los recursos tecnológicos muy dispar. Entonces es muy probable que el segmento aventajado, el segmento educado, el que tiene acceso, tome aún más ventaja en estos contextos respecto a la parte de la población que tiene un rezago muy importante en accesibilidad a la tecnología, a la posibilidad de hacer teletrabajo. Por cierto, no todo trabajo es plausible de hacer a distancia, ¿no? Eso está claro.
Y muchos de nuestros servicios básicos, en el caso de los servicios públicos específicos, es imposible hacerlo también. Es decir, lo estamos viendo precisamente en el contexto de la administración de la pandemia, digamos, ¿no? Es decir, por eso digo, sí, viene para quedarse. Habíamos incorporado una buena cantidad de aplicaciones a la gestión, vamos a incorporar más, otras se quedarán, pero es cierto que, digamos, no creo que tenga un efecto distributivo equitativo el teletrabajo, sino que dependerá de la posibilidad de acceder a la tecnología. Javier Baigorri nos comenta que esta tensión campo-ciudad, en función de la disponibilidad de medios o no para poder acceder a la tecnología, sí que puede dar lugar a exclusión social. Yo, por contra, creo que quizás haya a lo mejor una mayor capacidad de acceso. De 1 hora y media. Doctora Costa, yo quería hacer una pregunta, y enseguida le pasamos la palabra a Antonio Fernández, que quería intervenir. Doctora Costa, preguntaba Patri, no es lo que aparece aquí, sobre la pérdida de control del Estado colombiano sobre las empresas que prestan servicios públicos, empresas privadas que prestan servicios públicos. En España hay un debate eterno entre si el servicio público tiene que prestarlo la empresa privada, la pública, la mixta. La escuela apostamos por el servicio de excelencia, sea quien lo preste. La situación en Colombia y en América Latina en general, ¿cómo se muestra? Porque existen algunas diferencias. Se hablan incluso de especulaciones por parte de los privados, tasas excesivas, etcétera. ¿Qué nos puede contar al respecto, doctora Costa? Bueno, ya lo mencionó José María, el caso de Argentina, es el de Chile, es el de Ecuador, es el de Perú, es el de Colombia, que a partir de los años 90 se abrió la prestación de los servicios a la iniciativa y a la inversión privada. En Colombia, hasta entonces, la prestación del servicio, de los servicios públicos, era privativo del Estado. En Colombia, esta experiencia, a mi juicio, ha sido muy positiva. La ley 142 de 1994 de servicios públicos y la ley 143 de este mismo año del servicio de energía eléctrica ha permitido que Colombia tenga una estructura funcional que ha respondido a las necesidades que tiene el país. Pero claro, sin perder de vista, y eso está establecido en nuestra Constitución, que la responsabilidad de prestar el servicio, quien debe garantizar la prestación del servicio público en Colombia no son los privados, es el Estado. Solo que la Constitución prevé que el Estado puede prestar ese servicio público directamente o a través de la iniciativa privada. Esto aquí ha funcionado y ha funcionado bien. Mas, sin embargo, ahora que ustedes hablaban de la calidad tiene que ir de la mano de la cobertura. Y en ese sentido, la cobertura tiene que ver con la asequibilidad que está entre los principios o los objetivos del desarrollo sostenible. Nosotros todavía en Colombia nos falta mucho en cobertura. Nada menos que se ha puesto de manifiesto ahora, precisamente a raíz de esta pandemia, medio país no tiene conectividad. ¿Y eso a qué llevó? Que el servicio de Internet no le llega a las zonas rurales e incluso muy precariamente llega a muchas zonas urbanas. De allí que la educación virtual ha encontrado en la falta de conectividad su mayor escollo. Y esto está ahondando la desigualdad en Colombia. Porque claro, aquellas escuelas y colegios y universidades
que tienen una red robusta a la conectividad, pues le están sacando ventaja a aquella población que no tiene acceso a la conectividad. Y finalmente, en el tema energético. En el tema energético, nosotros todavía en Colombia tenemos aproximadamente 400.000 hogares hasta los cuales no ha llegado la energía eléctrica. Y tenemos 1 millón de familias en Colombia que todavía siguen cocinando con leña o carbón vegetal. Por lo tanto, la calidad y la cobertura, que deben ir de la mano, es una responsabilidad del Estado, desde luego, de la mano de las empresas prestadoras del servicio, que son privadas. Gracias, doctora Acosta. Brevemente, antes de pasar la palabra a Antonio Fernández Poyato, que ahora le explicaré de quién hablo, Jaime, el doctor Castañeira quería aclarar una cosa que se ha comentado por aquí. Sí, incluso con mi antecesor, la verdad es que creo que es necesario recalcar y poner en negrita que ante esa dicotomía de empresa de servicio público-privado, recordar que creo que todos los estados, servicio público por definición, el titular es la administración. Y es algo que además no tiene capacidad para eliminar. Puede gestionarlo de una forma u otra, pero no tiene capacidad para quitárselo de encima. Entonces yo creo que eso es importante a la hora de esa universalidad y asequibilidad de los servicios públicos a la que todos los estados están obligados. Eso yo creo que no tiene lugar a dudas. Y luego decir una cosa que también lo estaban preguntando, aparte del empleo, que sí que puede hacer saltar la brecha tecnológica entre distintas provincias o zonas de cada país, ¿no? El acceso al teletrabajo no va a ser el mismo para todos, así como sí que estoy a favor del teletrabajo, pero creo que hay que regularlo bien y dar posibilidades a que todos tengamos igual de capacidad para acceder al mismo. Sí que es cierto que esta crisis que se avecina post-COVID no es la crisis financiera de hace unos años. Aquí no tenemos unos fondos que han vendido hipotecas de hipotecas que han caído. No. Gracias a Dios, en esa parte no es una crisis financiera. Con lo cual, en esta sí que yo considero que los estados han de comenzar por la inversión pública para reactivar la economía. Sí que tienen capacidad financiera y de endeudamiento. Con lo cual, creo que en este caso, la salida de la crisis sí que va a tener un protagonismo muy importante el sector público y la inversión de los estados en inversiones de infraestructuras, de servicios públicos, para la propia reactivación de la economía de cada país. Jorge me decía por privado que habláramos del binomio de la discusión banca pública, banca privada. Yo soy de la teoría de que al menos en España la banca en general, la banca privada, porque pública casi no queda en España, ha hecho un gran negocio porque el Estado ha facilitado la financiación de miles de españoles, de empresas y privados, y además les ha dado el aval, con lo cual les ha renovado la cartera de créditos a toda la banca, que deben estar ahora mismo encantados. Déjenme que le haga una pequeña reflexión. En este proyecto de inauguración del proyecto internacional de la Escuela de Servicios Públicos, ha tenido una relevancia importantísima la persona que a continuación va a intervenir, que es Antonio Fernández Poyato. Antonio es una persona a la que muchos de ustedes conocen en América Latina y, por supuesto, en España. Lleva muchísimos años trabajando en el entorno de la administración pública, ha trabajado cerca de la banca y es un personaje muy destacado. Pero Antonio, creo que le debemos gran parte del éxito de la reunión de esta tarde, Antonio. Así que es un placer escucharte. Bueno, gracias, Jesús. No es exactamente una intervención, es básicamente un saludo. Como director para América Latina de la Fundación Ortega Marañón y de su instituto universitario, estoy especialmente feliz de esta iniciativa y de este seminario web. ¿Por qué? Porque fue el Instituto Universitario Ortega y Gasset quien hace ya 40 años, el primer instituto que puso en marcha programas, actividades de formación y capacitación en el ámbito de lo público. Por tanto, esta feliz iniciativa viene 40 años después a dar más sentido a esa misión de, en el espacio en español, en el espacio americano, tratar de tener un instrumento, en este caso, académico para esto. Pero yo quería fundamentalmente, primero, expresar mi satisfacción de que casi somos 100 en este seminario web y es el primero que abrimos a América Latina. Y aprovechar para saludar a muchos colegas que veo que se han sumado a esta iniciativa. Poner en valor
la idea de la red del IGE, de Jaime como su presidente, de impulsar, de apoyar, de ser de alguna manera el baluarte de la escuela, y especialmente también a Jesús como director de la escuela. Porque podemos tener muchos debates sobre el Estado, sobre los ODS, pero si yo tuviera que resumir al menos qué es para mí la escuela, qué misión tiene la escuela, yo creo, y se lo he escuchado a Jesús, no invento nada, es por una parte formar profesionales competentes en el ejercicio de su desempeño en las empresas y formar empresas eficientes en el ámbito de los servicios públicos. Por tanto, profesionales competentes y empresas eficientes es lo que nos reúne aquí. Más allá de las alianzas público-privado, lo público o lo privado. Ponía en valor Jesús el tema de la internacionalización. Bueno, realmente ya no son 6. Yo he contado hasta 8 países o representantes de 8 países los que hoy estamos aquí reunidos, porque veo que hay gente también de México y de Chile. Internacional y con un énfasis que es el espacio euro-latinoamericano. Yo creo que esa alianza entre Europa y América Latina, ese intercambio de experiencia, ese compartir reflexiones y sobre todo soluciones, yo creo que es clave. Y concluiría diciendo que ojalá de esta webinar y de lo que esta webinar, este seminario web y de las iniciativas de la escuela puedan ponerse en marcha en el futuro inmediato, todos nos convirtiéramos en prescriptores, es decir, es conocimiento y es acción. Prescriptores de la escuela, sí, de su formación, de su capacitación, pero no tanto, o no en primer lugar. Prescriptores, insisto, de profesionales competentes y empresas eficientes en el ámbito de lo público, porque tal vez el riesgo, y esto es el único apunte que hago para el debate, es que más allá de la pandemia, el COVID, etcétera, es que abordemos los desafíos y la realidad del siglo XXI con mentalidad, con lenguaje y con conceptos del siglo XX. Eso está pasando en muchos ámbitos, no digo que en este. Y aquí tenemos las empresas de servicios públicos que tratan con clientes, pero tratan también con ciudadanos. Seguro pueden ser aquellas empresas, aquellos espacios que estén más atentos a las realidades, a los cambios y a las necesidades. Y poner énfasis en algo que me parece fundamental, se ha dicho cuando se habla de tendencia, lo han dicho José María, lo ha dicho también el doctor Acosta, hagamos que las empresas de servicios públicos y sus profesionales tengan en el mundo digital y en el mundo de las empresas que prestan servicios digitales un gran aliado. No habrá agenda país, agenda de servicios públicos, si no hay una buena agenda digital. Y ahí es donde yo estoy seguro que sí la pandemia ha descubierto o ha hecho reflexionar a los estados que tienen que buscar alianzas con proveedores que rápidamente hagan que la brecha digital no se amplíe, sino todo lo contrario, que el doctor Acosta y algún otro interveniente ha hablado de esto. Es decir, tenemos el desafío de la igualdad, de la cohesión social, de la cohesión territorial, pero creo que en América Latina tenemos el desafío de que la brecha digital no se amplíe. Y ahí las empresas de servicios públicos, en alianza con quienes prestan y son proveedores. Tenemos con nosotros, y es una fortuna, en esta webinar a Movistar y a la red de Telefónica en América Latina, que sin duda estoy seguro lo ha sido ya de Goberna, lo será también de esta escuela. Así es que era saludar, felicitar y llamar a estas dos reflexiones sobre si estamos en el siglo XX o el siglo XXI, dando respuestas con mentalidad del siglo XX y el énfasis en lo digital. Gracias, Jesús. Gracias, Antonio. Gracias por tu atención y gracias por impulsar esta iniciativa desde la Fundación Ortega y Marañón, que por fin ve la luz después de algunos meses de trabajo. Jairo Vargas nos pregunta, y le pregunta directamente al doctor Amílcar Acosta sobre los estándares mínimos de control de calidad que se establecieron para la prestación de los servicios de acueducto. Yo antes de darle la palabra al doctor Acosta, quiero decir que estamos en las 5 y cuarto, 9 y cuarto, 10 y cuarto en Colombia y en América Latina, y vamos a ir terminando ya. Después de una breve intervención del doctor Amílcar sobre esta pregunta, sí me gustaría dar la oportunidad por si alguien de ustedes quiere participar o si quieren formular alguna pregunta más que han formulado y que ahora subiré a Acosta. Estándares de calidad en la prestación de servicios de acueducto. Bueno, en Colombia
a partir de la Constitución de 1991, se creó con rango constitucional la Superintendencia de Servicios Públicos, entidad esta que está adscrita directamente a la Presidencia de la República. Esta entidad es la que tiene la competencia de establecer cómo se está prestando el servicio, de hacerle seguimiento, de hacerle el monitoreo y de velar por la calidad en la prestación del servicio, y tiene en sus manos unas facultades, unas competencias que van desde sanciones a que puede dar lugar la mala prestación del servicio, como también a procesos de intervención. Y esta intervención puede ir desde la intervención con fines de administración a la intervención con fines de liquidación. Tenemos un claro ejemplo de cómo opera estas facultades que tiene la superintendencia en el caso de la prestación del servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano. Una empresa, Electricaribe en este caso, que estuvo en manos de una empresa española, no fue capaz de prestar el servicio a sus usuarios, aproximadamente 2.6 millones de usuarios, en las condiciones que establece la ley que ya mencioné, porque no era eficiente, no era confiable, no se prestaba con continuidad, estaban sometidos y siguen sometidos todavía a continuos apagones y racionamientos no programados. Se pudo establecer que la razón por la cual esto estaba ocurriendo y que la empresa se había convertido en una verdadera pesadilla para sus usuarios, se concluyó que la razón era que la empresa no había hecho las inversiones que ha debido hacer y por lo tanto había un rezago histórico en materia de inversiones que se traducía en la pésima calidad en la prestación del servicio. Esto llevó a intervenir inicialmente con fines de administración esta empresa. Posteriormente, en vista de que no se le encontró salidas, fue necesario que se diera el siguiente paso, que fue la intervención ya con fines de liquidación, proceso este que concluyó con un proceso mediante el cual se escogieron 2 nuevos operadores que van a asumir la prestación del servicio a partir del mes de septiembre de este año. Con este ejemplo, puedo mostrar de qué manera opera, en este caso, en el sector eléctrico, pero de la misma manera opera para los demás servicios, puede ser de telecomunicaciones, y adicionalmente a esto, hay unos órganos reguladores, la Comisión de Regulación del Agua, se encarga precisamente en primera instancia de velar porque se cumpla la normatividad y la regulación, pero definitivamente la calidad en la prestación del servicio es una competencia de la superintendencia, que es el gran paraguas en la prestación de los servicios públicos esenciales. Gracias, doctor Acosta. Hay alguna pregunta más para el doctor Acosta, pero mientras lo digo, ya vamos a ir terminando por la hora que es y por operatividad. Hay un comentario que me ha gustado mucho de Carlos Arturo Ferro Rojas sobre la empresa de acueductos y alcantarillado de Bogotá. Lleva 132 años prestando servicios en Bogotá y actualmente abastece a 11 municipios de alrededor. Y Carlos Arturo rompe una lanza a favor de los profesionales de esta empresa.
Ese es el objetivo de la escuela. O sea, la escuela quiere romper una lanza por todas las personas que trabajan en las cientos y miles de empresas de servicios públicos y que se afanan cada día por seguir prestando ese servicio de una manera eficiente. Es muy importante que reivindiquemos ese trabajo, ese papel en todos los sentidos. Hay muchas preguntas en el chat sobre la cobertura de servicios digitales y en concreto hay una última más para el doctor Acosta sobre los retos que tiene el servicio de alumbrado público. Doctor Acosta, si hay alguna intervención más, por favor, que lo haga en el chat o que levante la mano digitalmente y para ir cerrando, porque tampoco queremos pasarnos de la hora. Bueno, el servicio... Los retos del alumbrado. Hay una cosa que sí quiero decir antes de ir cerrando, porque después se producen las salidas. La escuela va a tener una programación de seminarios en los próximos semanas, meses, y la escuela va a lanzar ya programas de formación a distancia, presencial, a media, también para América Latina, que en breve tendrán ustedes conocimiento. Le vuelvo a preguntar, doctora Costa, el reto del servicio de alumbrado. La prestación del servicio de alumbrado público es una facultad, es una competencia que tienen en Colombia los municipios. Pero a su vez, los municipios han tercerizado la prestación de este servicio, concesionándolo a privados. Hay ciudades del país en donde esto ha funcionado y ha funcionado muy bien. Pero de igual manera, hay una serie de municipios en el país en donde, no obstante que se cobra la prestación del servicio a través de la factura del servicio de energía, sin embargo, no se presta este servicio con la regularidad y con la calidad que es menester. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta o alguna intervención más de alguna persona de la sala. Hemos llegado a tener... quiere hablar. Sí, a ver, ¿quién habla? Paula quiere hablar. Paula, sí, tienes que activar el micro, Paula. O activárselo, Eva. Gracias. No, solamente quería hacer un apunte sobre lo de la cobertura digital, que lo conozco bien porque hemos hecho con la empresa varias investigaciones masivas en Colombia sobre transformación digital. Y la cuestión es que la brecha digital es, por supuesto, de conectividad y de tener alcance al aparato, al device, pero también cognitiva. Entonces, ahí se abre una oportunidad muy, muy grande en Latinoamérica de prestar servicios sobre educación en esa transformación digital y acompañar a las organizaciones y a las comunidades en que sepan cómo utilizar esas herramientas digitales y esa conectividad para que realmente sí se convierta en ese facilitador y vehículo con propósito y con objetivo para cumplir los otros objetivos de desarrollo sostenible y digamos, a favor de la comunidad. Bien, voy resumiendo los temas que hemos tocado hoy. Hemos tenido una revisión sobre las tendencias que parece que van a formar parte de este futuro cercano: la resiliencia, la cooperación, la transparencia, la personalización y la sostenibilidad. Tenemos que diferenciar entre lo urgente que hay que resolver, pero también hay que pensar en las necesidades del futuro. Hay que partir muy especialmente por saber de dónde venimos, porque el punto de partida es completamente diferente, completamente asimétrico, y eso puede dar lugar a puntos de llegada diferentes, pero que hay que intentar buscar la equidad en la prestación de los servicios públicos a pesar de territorios tremendamente diferentes. La utilización como utility, como herramienta de la tecnología y de la digitalización serán posibles en tanto en cuanto los medios, y Telefónica está hoy con nosotros, una empresa puntera en este sector, los medios lo permitan, que eso va a tener consecuencias en el empleo y decía alguno de los participantes un comentario interesante sobre los problemas educacionales, que la falta de acceso a la tecnología ha dejado sin educación a muchos estudiantes en este periodo de pandemia, y que la diferencia entre esta crisis y la anterior pues es una diferencia fundamentalmente financiera. La inversión pública va a tener que jugar un papel fundamental en estos próximos meses, años,
el doctor Agote decía que estaremos en el 2022 saliendo de esta, empatando con la situación anterior, y don José María Guío nos hacía un balance de esa equidad de la que hablaba hace un momento. También la lucha a favor de la transparencia y en contra de la corrupción y de la opacidad en la prestación de servicios públicos, lo decía el profesor Guío al principio de su intervención y ha sido resaltado por algunos de los ponentes. Y en todo esto subyace esos ODS, esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que las empresas de servicios públicos deben utilizar y deben interiorizar de una forma clara. En la pantalla tienen ustedes nuestro correo electrónico secretaría@escuelaserviciospublicos.es. Nos encantaría recibir cualquier sugerencia, nos encantaría recibir cualquier aportación que ustedes puedan hacernos, porque, como les decía al principio, nosotros queremos, de la mano de Goberna, de la Fundación Ortega y Marañón y de otros partners en la zona, pues lanzar esta iniciativa de formación, porque no hemos hablado de las necesidades formativas que necesitan los servicios públicos en esta nueva etapa. Alguien ha dicho por ahí, y me quedo con un comentario de alguien de los ponentes, de los participantes, sobre la importancia del tema cognitivo, no solamente que el Internet funcione, sino que además que sepamos para qué sirve y cómo se utiliza. Alguien lo ha comentado y disculpa por no decir el nombre, pero me parece muy importante. Bueno, pues igual que esto, la formación y la preparación en los servicios públicos es algo fundamental. Para mí, como director de la escuela, y para los que pusimos en marcha este proyecto hace algunos meses, es un enorme placer haber estado aquí con todos ustedes y evidentemente esperamos volver a verles en próximas sesiones de la escuela que irán recibiendo, pero no dejen, por favor, de mandarnos su dirección, su correo, su contacto, para poder tenerles al cabo de la calle de lo que vaya haciendo en la escuela. Y a Paula, a José María, a Amílcar y a Jaime, muchísimas gracias por su presencia hoy con nosotros. Ha sido un placer enorme y un privilegio tenerles hoy presentes. Y a los más de 84 personas que han estado conectadas durante este rato, incluso al hacker ruso que nos ha ambientado fantásticamente la jornada durante un rato con una música, por cierto, horrorosa, pero que al fin y al cabo le gusta a él y él es feliz con esa música, pues fantástico. Pues también agradeceros vuestra presencia. Sin vosotros esto no tendría ningún sentido y evidentemente nos anima a seguir adelante. Así que por mi parte no hay mucho más, están llegando muchos mensajes. La sesión va a estar colgada en nuestro canal de YouTube, así que en cuanto queráis lo podéis acceder. Quiero destacar, se han incorporado gente, además de los países que dije antes, de El Salvador, de México, de Chile. No lo sé, no me quiero dejar fuera a nadie, me da miedo quedarme fuera, pero gracias a todos por haber estado aquí con nosotros y hasta la próxima. Buenas tardes.